Su programa La Misión Continúa, transmitida por Radio Chortí y retransmitida por Radio Pax, llega una vez más a ustedes. La vez pasada hemos reflexionado sobre las renuncias por fidelidad al proyecto de vida, y si somos cristianos, es un proyecto de vida discernido ante la presencia de Dios. Hoy vamos a empezar a reflexionar sobre la libertad. Somos libres y fieles. Nos hace reflexionar el padre Luis Mosconi en su libro sobre el sentido de la vida. La persona es un ser libre y démosle la palabra a la vida y nos vamos a dar cuenta. Caminando por la historia nos dice que la libertad es uno de los grandes anhelos de las personas y de los pueblos de todos los tiempos. La historia de la humanidad es una lucha constante por la libertad, especialmente cuando ha habido opresión. Ser libre forma parte de la esencia de la persona, es algo que está dentro de nuestro propio corazón, no es una cualidad más. Cuanto más libre, más persona soy. Pero nos preguntamos, ¿qué significa ser libre? A este respecto hay mucha confusión. Y la confusión se da cuando se identifica la libertad con la voluntad de hacer lo que más nos gusta o atrae por el momento. Soy libre, así que hago lo que se me da la gana, lo que más me gusta y lo quiero en este momento. Con frecuencia también se dice, sé libre, haz lo que quieras, pero sin molestar a los demás. Todo esto es imposible. Creará confusión y anarquía. Y cuando hay personas pensando y actuando así, la sociedad es un caos. La sociedad es un relajo. Se vuelve violenta. Es un infierno. Como en los temas anteriores, es bueno abordar el asunto desde la experiencia puramente existencial. Y en esta perspectiva siempre plantea la pregunta, ¿qué sentido darle a la vida? Y esto significa que la libertad camina siempre en la línea del sentido y no del instinto. Para quien busca ser libre, la pregunta principal es, ¿qué es lo que le da más sentido a mi vida ahora? ¿Cuál es mi proyecto de vida? La persona libre es la que se apropia y asume las siguientes actitudes. Primera cosa, sé lo que hago. ¿Por qué lo hago? Y asumo las consecuencias. Y esto es convicción. Sentido, libertad y convicción se exigen
El sentido es la fuente de la libertad. Soy libre en la medida en que doy sentido a aquello que hago y no me dejo conducir por el instinto tantas veces caprichoso. Los animales no son seres libres y no son seres libres porque no actúan sobre la base del sentido, sino del instinto. Soy libre cuando hago cosas que no me gustan, pero les doy sentido. Por ejemplo, tomarme una medicina, tomarme un remedio, hacerme una operación quirúrgica, una cirugía, es una renuncia por una causa justa. El gusto, el placer, no son cosas negativas, simplemente son secundarias. Lo más importante es el sentido. Si yo sé que tengo que bajar de peso por cuestiones de salud, porque me amenaza la diabetes, no me voy a beber un fresco bien azucarado. Renuncio a eso. ¿Por qué? Por el sentido que tiene mi salud. Es posible o me gusta comer tal cosa, pero si esa comida me perjudica, me hace daño, no la como. Es cuestión de sentido. Y todo tiene que ver con mi convicción. Cuando estoy convencido, tengo la capacidad de renunciar a todo aquello que no me hace bien y que no hace bien tampoco a los hermanos, a la otra gente. La convicción es esa fuerza interior que hay en mí y que me motiva a caminar rumbo a la meta que me he fijado, rumbo a mi proyecto elegido. Puedo sufrir amenazas, persecución, pero si eso es por una causa justa que asumí libremente, entonces afirmo mi libertad. Por ejemplo, el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, compañero de misión por largos años, dice así: esta es la causa de los males que estoy sufriendo, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy convencido que tiene poder para custodiar hasta aquel día lo que deposité en sus manos. Segunda Timoteo 1:12. Pablo estaba preso en Roma, en una prisión del Imperio Romano, en una prisión de máxima seguridad. ¿A causa de qué? De lo que daba sentido a su vida, a causa del Evangelio, la causa justa de la salvación de los hombres, porque eso es lo que él anunciaba y estaba plenamente convencido, porque lo había experimentado con su propia vida. Probablemente esa fue la última carta suya, escrita pocos meses antes de ser decapitado. Ahí aparece muy claro en él el sentido de la libertad. Pablo sabía que lo que estaba pasando con él era por la causa del Evangelio de Jesús y aceptó, asumió las consecuencias. Pablo reveló una extraordinaria libertad mientras estaba atrapado en una cárcel húmeda y fría del Imperio Romano. Él dio sentido
a esa situación. Maximiliano Kolbe, que murió martirizado en los campos de concentración de los nazis, dio sentido a su muerte. Había sido condenado un padre de familia y él voluntariamente ocupó su lugar. El gran psicólogo psicoanalista Víctor Frank, en su libro En la búsqueda de sentido de vida, cuenta que resistió al régimen nazi, dando un sentido al sufrimiento en la prisión, dando ese sentido, el suyo y también el de sus compañeros. Él supo enaltecer valores humanos y desenmascaró la podredumbre, lo bajo del sistema nazi. Fue realmente una persona libre en uno de los momentos más trágicos de la historia de la humanidad, cautivo en los campos de concentración. Por eso es bueno que reflexionemos sobre la libertad y el proyecto de vida. Y el valor de la libertad está marcado siempre por el proyecto de vida que nosotros hemos elegido. No se pueden separar. Así como hay varios tipos de proyectos, también tenemos varios tipos y grados de libertad. Si el proyecto de vida es mezquino, es bajo, la libertad será mezquina y por lo tanto no es libertad. Si mi afán de vida es enriquecerme, no importa el cómo, puedo ser corrupto. Y soy corrupto porque soy libre. No, no soy libre. Soy esclavo de mi ambición. Por eso somos libres para hacer el bien o para hacer el mal. La práctica de nuestra vida dirá qué tipo de libertad estamos viviendo. Cuanto más auténtico es el proyecto de vida elegido, más libre me vuelvo. Para entender el tipo y el grado de libertad de una persona, la pregunta es, ¿cuál es el proyecto que orienta mi vida? El proyecto de vida elegido define el tipo de libertad que estoy viviendo. Tal proyecto, tal libertad será realmente libertad si el proyecto de vida es para el bien. Tal proyecto y tal libertad será grande solamente si el proyecto de vida es grande. Y siendo tan decisiva la elección del proyecto de vida, esta decisión merece toda atención, toda sabiduría y toda osadía. Hemos de ser intrépidos para vivir la libertad y alcanzar el proyecto de vida. La libertad, en este sentido, es un proceso, no es algo fijo, no está estático, sino que es algo dinámico, es algo en movimiento. Puedo ser más libre o menos libre. La intensidad depende de qué, de lo que estoy haciendo y dando a la marcha de vida y del proyecto de vida que escogí. Nunca lo podemos olvidar. La fidelidad al proyecto de vida marca la intensidad
de la libertad. Por eso, la libertad es un camino constante, es un camino de liberación, es una marcha constante. Hay personas que consiguen llegar por algún tiempo a un grado positivo de libertad, pero con el pasar del tiempo caen en otra forma de esclavitud. Tengamos humildad y coraje para levantarnos y para seguir adelante en este camino de libertad. Libertad verdadera rima con lucha por la justicia, por la paz, por la dignidad de todos, por una sociedad solidaria y fraterna. Las personas deshonestas, corruptas, codiciosas, ambiciosas, miedosas, cerradas, no son personas verdaderamente libres. Más que decir soy libre, tenemos que afirmar, para decirlo con mayor precisión, busco ser libre todo el día y todos los días. La libertad es una conquista permanente, es desafiante, es atractiva, no es algo adquirido de una vez para siempre, es un esfuerzo continuo de liberación. Y la libertad cristiana, ¿qué es? Hay varios tipos de libertad: personal, social, política. Se habla también de libertad laica, de libertad religiosa, de libertad cultural. Depende del proyecto que le demos a nuestra vida. En ese sentido, podemos hablar de libertad cristiana. Es aquella que está inspirada en el Evangelio y en la práctica de Jesucristo. Por eso la libertad cristiana se da en el seguimiento de Jesucristo. Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres, nos dice el Señor en Juan 8. La libertad cristiana no consiste entonces en practicar un conjunto de normas. La libertad cristiana es seguir a la persona de Jesucristo, es vivir la vida al estilo de Jesucristo. También la libertad cristiana es una conquista permanente. Para ser libres nos libertó Cristo. Manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud, nos dice San Pablo en Gálatas 5:1. Así Pablo de Tarso escribió a las comunidades cristianas de Galacia, preocupado ¿por qué? Por aquellos discípulos de Jesús que daban pasos hacia adelante y otros hacia atrás. El seguimiento de Jesús es fuente de libertad verdadera. Y es fuente de libertad verdadera porque responde a los anhelos más verdaderos de la naturaleza humana. Es una experiencia inolvidable y que no entra en negociaciones. Transmite motivaciones y energías de sobra para vivir una vida libre y fiel. La libertad cristiana no acepta conspiraciones ambiguas ni negociaciones con personas deshonestas, corruptas, hipócritas y codiciosas. ¿Por qué?
porque esas personas no son realmente libres. En el decir de Pablo, el apóstol, no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud, significa que no podemos echar a perder, a estropear el sentido verdadero de la vida. Y hacer esto es quitar la fuerza de la libertad. Ya lo vimos, ser libre, decíamos, es un proceso dinámico, no es algo fijo, estático. Es conquista permanente entre altos y bajos, pero es lucha entre victorias y derrotas. Lo importante es continuar en esa tensión permanente hacia la tierra de la libertad. El educador Pablo Freire escribió un libro cuyo título es muy significativo: Educar para la libertad. Ser libre es caminar rumbo a la libertad, es caer y levantarse de nuevo. Y la libertad cristiana todavía es más fuerte, más responsable me vuelvo. En ese mirar la libertad encontramos el camino de la alegría y de la paz interior. La persona libre al servicio de una causa auténtica es feliz, es realizada, tiene la paz consigo mismo y con los otros. Todo eso proporciona la libertad cristiana. Da un sentido bellísimo a la vida. La libertad cristiana es aquella al estilo de Jesús. Por eso esta libertad nos gusta, seduce, atrae, despierta energías impensables y da alas a los sueños, nos hace volar, da alas a los sueños y proyectos profundamente humanos y divinos en nuestra vida. Pero nos preguntamos, ¿qué es lo que nos dificulta ser libres? La vida es caminar hacia la tierra sin males, y así aprendemos a ser libres. El camino de la libertad entonces es un proceso permanente de todos los días entre avances y retrocesos, pero con la voluntad de continuar, y a lo largo del camino vamos a enfrentar dificultades, condicionamientos, fragilidades, y por eso la libertad es una conquista permanente, cayéndonos y levantándonos. ¿Qué es lo que más nos impide ser libres? ¿Cuáles son los mayores condicionamientos? Veamos simplemente algunos. Son más, pero veamos algunos. Condicionamientos psicológicos son los que tienen que ver con nuestra vida interior, como bloqueos, traumas, experiencias negativas, miedos, inseguridades, indecisiones, autosuficiencias y sentimientos de culpa que a veces vamos arrastrando. Y disculpen la expresión que voy a decir, no podemos ser como los chuchos, como los perros, que al tener una llaga se están lamiendo todo el tiempo la llaga y por eso no se curan. Condicionamientos físicos son los que tienen que ver con nuestra situación del cuerpo, como enfermedades,
cansancio, insomnio, drogas, agotamiento, hambre, tortura, etc. Y condicionamientos culturales. Puede ser el ambiente en el que vivimos, la misma familia, la educación que hemos recibido, la propaganda, el querer imitar a otros. Tanta gente que anda imitando artistas, tanta gente que anda imitando futbolistas y ponen el ideal de vida en ellos. ¿Qué les digo? Es poca cosa. O las ideologías, el paternalismo, la masificación, condicionamientos socioeconómicos y políticos. Ellos vienen de las situaciones concretas en que vivimos. Puede ser explotación, opresión, represión, trabajo forzado, discriminación, desempleo, salario bajo, mal pagado y tantas otras situaciones. ¿Y qué decir de los condicionamientos religiosos? Surgen de experiencias religiosas vividas o que estoy viviendo, marcadas por rigidez, por legalismo, por la visión equivocada de Dios, por un moralismo, por la falta de participación, por autoritarismos. Los condicionamientos religiosos marcan profundamente. Más de una vez Jesús advirtió: tengan cuidado y desconfíen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. El fermento de los fariseos era la visión equivocada de Dios, de la religión, de la moral que ellos tenían y que imponían a los demás. Clasificaban a las personas en puras e impuras. Eran dominados por la hipocresía y por eso no fueron personas libres. Estaban amarrados, maniados a las absurdas tradiciones religiosas y perdieron la gran oportunidad del encuentro con Jesús, Maestro y Señor. Todos pasamos por algún condicionamiento, unos más que otros. Cuanto más fuertes son los condicionamientos que atravesamos, más difícil y más desafiante es el ejercicio de la libertad. Pero ánimo, sigamos luchando por ser verdaderamente libres. Seguiremos en el próximo programa reflexionando sobre este apasionante tema de la libertad. Dios les bendiga.